Tal amigos? Bienvenidos a En Debate, el resumen semanal de las principales informaciones que han marcado la semana. Y obviamente tenemos que hablar sobre la tragedia en Venezuela, los terribles terremotos que han sacudido Venezuela y que han provocado una catástrofe. Vamos a hablar sobre ese tema. También, por supuesto, sobre el Mundial, el pase de Canadá hacia la próxima fase en la competición, aunque no van en primer lugar, pero siguen adelante. Vamos a ver qué le espera. Un poco también de la política internacional y la política aquí en Canadá, porque algunas encuestas hablan del panorama que se está viviendo, sobre todo en Ontario. Con esos temas, iniciamos la entrega de hoy de En Debate. Me acompaña José Luis Bendezú. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, Diana, y a todos aquellos que nos acompañan. Bueno, José Luis, hoy ya están fuera José Lemus y Eric Cifuentes, pero vamos a abordar algunos de los temas más importantes. No quisiéramos tener que terminar las entregas de En Debate por el verano con esta trágica noticia en Venezuela, pero definitivamente es la información más importante de la semana. Estos dos terremotos que han sacudido a ese país hermano, enlutando al pueblo venezolano y ahora va a necesitar Venezuela muchísimo más ayuda. Si ya estaba mal, esto lo pone todo todavía peor, José Luis. Un terremoto como los que, o dos en este caso, ¿no? Han devastado un país que ya enfrentaba dificultades, como lo has dicho, Diana, y estos dos fuertes terremotos que se dieron la noche anterior de escala, el segundo escala 7,5 en la escala de Richter, que es un grado considerado elevado. Hasta el momento, según las autoridades, han constatado 164 fallecidos, más de 1.000 heridos y probablemente 10.000 personas desaparecidas, perdón. Desde luego, en los minutos siguientes, en las horas siguientes, se conocerá el alcance de la tragedia, pero sin duda alguna ya es lamentable de por sí. Fue la destrucción de infraestructura fundamental para un país que necesita levantarse. Es lamentable realmente desde todo punto de vista. Por ahora, lo que reportan es que edificios enteros se cayeron y bueno, habrá que esperar para saber efectivamente el número de personas que han perdido la vida, el número de damnificados y la necesidad absoluta de apoyo de todos los países de la región y quizá del mundo. De hecho, Diana, ya están llegando, ya están en Venezuela grupos de apoyo de Brasil, que es vecino, de algunos otros países y también de Europa ya están a camino, Diana. Sí, así es. Rescatistas ya van de Estados Unidos, de México, de Chile. México y Chile son dos países con grandes experiencias en el manejo de terremotos, de países también del Caribe, como la República Dominicana, como Puerto Rico, de Centroamérica, como El Salvador. Bueno, en fin, los países de la región están mandando ayuda, se están solidarizando, pero lo que le espera a Venezuela es un panorama muy complicado, muy difícil, porque tú has mencionado también los damnificados. Obviamente ahora los esfuerzos se centran en rescatar de los escombros, en sacar de los escombros a la mayor cantidad posible de personas con vida, pero luego vendrá ese proceso de reconstrucción. Y si bien hemos visto una cantidad de edificios que se desplomaron completamente, también hemos visto muchos otros que quedaron en mal estado, que resultaron agrietados. Esos son edificios donde las personas que vivían ahí no van a poder regresar y eso va a provocar una grave crisis de damnificados y de refugiados en Venezuela. Aquí es donde se va a ver, José Luis, realmente la solidaridad de los pueblos y en especial me gustaría que comentáramos a Estados Unidos. Aquí es donde se tiene que ver si Estados Unidos solo fue por el petróleo a Venezuela o si de verdad está interesado en ayudar al pueblo venezolano. ¿Cuál debería ser el papel de Estados Unidos en este momento? Yo creo que debería ser fundamental como país rico que es y que tiene alta tecnología. No diría propiamente esté acostumbrado a este tipo de eventos, porque con la excepción de su costa occidental, en la que siempre hay el riesgo de un terremoto, pero no exactamente ha sido víctima de grandes tragedias este país. Sin embargo,
tiene tecnología y capacidad para poder ayudar. Yo creo que lo que has colocado en este momento es importante. Ahora vamos a ver el nivel de interés que tiene efectivamente Estados Unidos en Venezuela. Si era solamente temas de petróleo o realmente también hay la preocupación por la población que vive en ese país. Yo creo sinceramente que deberán enviar también delegaciones importantes de apoyo para ayudar a que esta tragedia se minimice, porque no es posible, porque al margen de la pérdida de vidas y patrimonio, también se han damnificado infraestructuras fundamentales. Por ejemplo, el complejo petroquímico de Morón, que es el segundo mayor o más importante en operación en Venezuela. Por suerte, según nos informan en estos instantes, Diana ha retomado sus actividades tras una paralización preventiva justamente por los terremotos que afectaron esa región y que han causado daños fundamentales a la infraestructura. Esto ya lo confirmó el jefe de bomberos del área. En realidad, en estos momentos nos toca, creo yo, Diana y amigos, esperar para saber la profundidad de los daños causados por estos dos terremotos. Claro, por supuesto. Pero siempre también, José Luis, y ya mirando un poco más allá, obviamente los primeros días es el manejo de la crisis que ha dejado esta situación. Pero vamos a verlo desde el punto de vista político, porque las tragedias suelen unificar a los pueblos. Yo estoy segura que hoy en Venezuela no hay chavistas ni opositores, hay venezolanos tratando de salvar vidas. Eso es lo que hay en Venezuela en este momento. Y eso podría ser muy bien aprovechado por la presidenta interina Delcy Rodríguez o no, viendo también la experiencia en Haití, que sufrió un gravísimo terremoto en el año 2010. El resultado de eso fue que toda la ayuda internacional que llegó a Haití para la reconstrucción se lo robaron los políticos. Entonces, este puede ser un momento fundamental o de inflexión en términos políticos para lo que queda del régimen. El caso que comentas de Haití sí fue dramático. ¿Cómo pudieron hacer eso con los recursos enviados por parte de muchos países del mundo? Ojalá que en Venezuela sea diferente. De hecho, la expectativa, por lo menos ahora, porque hay un componente emocional innegable, Diana, en todas las personas que están acompañando lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la evaluación que uno hace de momento es que ojalá que todos los recursos que lleguen y deben llegar sean muy bien administrados para que beneficien a la gran mayoría de personas, para ayudar efectivamente a aquellos que van a quedar damnificados, como tú lo has mencionado, el número de damnificados no se sabe todavía, pero va a ser dramática su situación y necesitarán ayuda fundamental para poder incluso alimentarse y tener acceso a servicios de primera necesidad que tendrán que ser provisorios en algunas circunstancias y todo ello requiere recursos, dinero, especialistas que en mi expectativa, Diana, debe ser bien realizado, debe ser bien aprovechado. Ojalá que no tengamos noticias más adelante como las que conocimos tras el terremoto y lo que sucedió con la ayuda en Haití. Ujú. Pero en términos políticos, José Luis, esto también puede retrasar las expectativas de una transición democrática en Venezuela, porque desde que el gobierno de los Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, pues está la expectativa de cuándo se va a llamar a elecciones en Venezuela. Ahora esto sume a Venezuela en un estado de crisis, eso aleja todavía más esas perspectivas de que pueda haber ese proceso de transición democrática, de elecciones, de que el pueblo venezolano sea el que elija su destino. Es un tema bastante complicado y tampoco se puede mucho comentar porque a rigor, Diana, me da la impresión de que no se sabe exactamente en qué circunstancias se encuentra la administración venezolana en estos momentos, ¿no? Hay lecturas diferentes y hasta opuestas, ¿no? Hay quien diga, por ejemplo, que el gobierno venezolano en este momento está siendo presionado de tal manera o a la fuerza para que siga ciertos caminos que de repente el gobierno no estaría dispuesto o predispuesto a realizar. Sobre el tema de probables elecciones más adelante, está todo en veremos, no se sabe todavía. Diana, incluso políticos famosos de la oposición han tenido que esperar un poco más para saber cuál será el camino que se llevará, en qué momento se podrá
ver la posibilidad No, de que haya elecciones. y eso era así antes de los terremotos. Ahora, después de los terremotos, imagínate. Y por ahora, como tú bien dijiste, Diana, al inicio, creo que la concentración de energías y todo deberá ser primero para poder pasar este dramático momento y después, más adelante, ver qué sucede. Ahora, si esto va a tener una influencia en la demora del desarrollo de la situación en Venezuela, es todavía, creo, un poquito prematuro decir. Va a depender mucho de la gente, básicamente, ¿no? De los directivos y de los responsables por administrar esta situación tan dramática. Así es, y bueno, desde todos los pueblos hermanos a Venezuela, todos los países de Latinoamérica, lo que esperamos es que en estas horas de desesperación, que son de desesperación porque cada minuto cuenta a la hora de encontrar a sobrevivientes debajo de los escombros, pues que sepan que tienen la solidaridad, el apoyo, el corazón de todos los latinoamericanos con ellos. José Luis, vamos a cambiar de tema porque vámonos ahora a Canadá. También hay temas políticos aquí y es que hemos visto un descenso en la popularidad del Premier Doug Ford, que tuvo niveles bastante altos de popularidad el Premier Doug Ford cuando se religió hace ya un año y piquito, al principio del año pasado, bajo esas amenazas de aranceles del presidente Donald Trump, que lo tomó él como su bandera de campaña, se convirtió en el capitán Canadá, el Premier Doug Ford, y fácilmente logró reelegir a su gobierno. Pero ahora vemos un descenso importante en su popularidad, cierran el Parlamento antes de tiempo, van a tener unas vacaciones larguísimas además porque no van a volver como hasta finales de año. Y es todo como para evitar tener que dar respuestas, el escrutinio, dar la cara ante situaciones que se le han ido saliendo de las manos. ¿Está el Premier Ford en peligro? Se podría decir. Es muy complicado decirlo porque hasta hace poco lo llamábamos el político teflón. Todo resbalaba, cualquier problema a él no le sucedía y él continuaba manteniendo su popularidad alta. Y creo que las cosas están cambiando efectivamente porque varios institutos de encuestas lo están mencionando. Si durante las elecciones federales pasadas hubo una asociación implícita de Pierre Poilievre a Donald Trump, más una afinidad por cuestiones ideológicas que por otra cosa que acabó perjudicándolo en las elecciones, lo cierto es que a mí, esto es personal, en lo comportamental, para mí, Doug Ford se parece mucho más a Donald Trump, es decir, en vivir en un mundo paralelo, alternativo. Él niega absolutamente estas encuestas, él dice que eso es falso, que en realidad él Mm. continúa siendo absolutamente popular, que tiene sus estudios dentro del Partido Conservador de Ontario, que le dan el 40%, y si él quisiera llamar a elecciones ahorita, ganaría de nuevo y con mayoría, es decir, la negación total de una realidad que dos encuestadoras importantes han mostrado. Angus Reid le da el 21% de apoyo, es decir, él está muy por detrás de los liberales en ese sentido. Si él llamara a elecciones según esta encuestadora, seguramente los liberales ganarían en Ontario y él perdería. Pero la otra, Perdón, José sí, Luis, sí, sí, sí. y eso, que los liberales no tienen ni líder Ni ahora mismo siquiera están con un en líder Ontario. interino, están con un Ujú. líder interino. Esa es una demostración clara del nivel de dificultades que enfrentaría su candidatura, porque ni siquiera está la figura principal ya escogida, todavía tiene un interino y aún así está arriba. Yo creo sí que se ha deteriorado y también podría pensarse que hay una cierta lógica en este deterioro. Primero por el número de años. Esto es natural. Ujú. Le pasó a Stephen Harper a nivel federal, al propio Trudeau, y aunque él niega asociación, ellos son otra cosa, yo soy Doug Ford y el Capitán Ujú. América, en fin, pero lo cierto es que tantos años al comando de una administración genera deterioro natural. En su caso, peor todavía, porque él ha tenido escándalos así que a cualquier otro político, Diana y amigos, Ujú. lo hubieran tumbado inmediatamente. Y él Claro. consiguió sobrevivir, pero con el pasar del tiempo la gente va sumando, va dándose cuenta y va pasando factura. Yo sí creo que él está en grandes dificultades y sí, porque tiene mayoría absoluta, logra mantener su gobierno hasta el 30, bien,
pero cualquier cambio yo no creo que pueda reelegirse, Diana. Sí, 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 todavía, vamos a ver, le quedan 3 años todavía de Claro. este gobierno, tiene mayoría en la legislatura de Ontario y por lo tanto no hay forma de llamar a unas elecciones en Ontario antes de tiempo ni nada de eso, pero es una señal cómo ha ido cayendo su popularidad después de ciertos escándalos como el del avión. Él sobrevivió al escándalo del Greenbelt, del Cinturón Verde de Ontario, pero ese es un fantasma que lo puede perseguir porque recuerden que la Real Policía Montada de Canadá estaba investigando si efectivamente se había avisado a desarrolladores y se había aceptado sobornos de desarrolladores para abrir esos terrenos de áreas protegidas para el desarrollo inmobiliario. Entonces, esa es una investigación de la Real Policía Montada de Canadá que todavía no ha concluido. El día que eso termine, que eso concluya, puede ser, como dije, un fantasma que regrese a perseguir al premier Doug Ford. Pero siguiendo entonces en la política en Ontario, en la ciudad de Toronto, hubo otra encuesta, diría yo, sorpresiva esta semana, que fue la de Main Street Research, donde se indica que la brecha se ha cerrado bastante entre Olivia Chow y Brad Bradford, el concejal Brad Bradford, quien está aspirando a la alcaldía de Toronto, porque a principios de año, cuando todavía se pensaba que otras personas podían ser candidatos, como John Tory, como el sobrino de Doug Ford y otras personas, pues estaba muy disperso el voto de la oposición a Olivia Chow. Pero ahora que se ve que va a ser una carrera de dos caballos, que va a ser Olivia Chow contra Brad Bradford, él ha subido bastante y según esa encuesta está ya a 6 puntos de la alcaldesa. ¿Te sorprenden estos resultados, José Luis? Sí, a mí sí me sorprenden porque hasta donde yo estaba acompañando de cerca, la popularidad de Olivia Chow era elevadísima y la mayoría de casas encuestadoras decían que sin duda se elegiría con facilidad. Ahora, este último dato sí me sorprende. Vamos a ver qué sucede, porque yo creo que el concejal Bradford, que es un hombre conocido, ha participado en las últimas elecciones municipales, no ha tenido mucho éxito en varios casos, empezaba muy bien, pero luego iba desinflándose poco a poco y acababa llegando en tercer o cuarto lugar. Yo tendría un poco de paciencia porque todavía faltan algunos días, algunas semanas para esas elecciones y habrá que esperar, pero yo creo que hay un contingente de apoyo popular a Chao, que es nada despreciable, gente que incluso es ajena al partido de origen de la alcaldesa, que es el NDP, sin embargo reconoce en ella ciertas labores y ciertas capacidades de gestión y de negociación con el gobierno, tanto federal como provincial, que habrían contribuido a que Toronto se mantenga en una situación razonablemente estable, porque la deuda de Toronto es absurdo. El déficit, para decirlo más exactamente, es todavía bastante elevado. Sin embargo, ha conseguido gestionar el periodo en el que está comandando la municipalidad. Vamos a ver qué sucede, pero eso sí me ha sorprendido, Diana. Sí, y bueno, mucha gente también se estaba preguntando, José Luis, con relación al nivel federal, si los liberales van a perder la mayoría este verano cuando salgan varios de los diputados que ya han anunciado que se van, como Jonathan Wilkinson, que va a aceptar un cargo en el extranjero, como Stephen Guilbeault, que renunció enojado con el gobierno, y otros más. Pero no, no van a perder la mayoría porque aunque sí van a bajar de los 172 escaños necesarios para tener la mayoría en el Parlamento, hay otros diputados también de la oposición que salen. Entonces los liberales van a seguir teniendo mayoría, aunque no sea más de 172, y cuando se llame a elecciones parciales para llenar esos distritos que dejan sus escaños vacíos, que son en total 6, son varios, cuando Mark Carney decida qué día llamar a elecciones parciales, los liberales solo necesitarían ganar uno de esos 6 para conservar su mayoría, así que es muy poco probable que los liberales, con la salida de estos diputados que se van en el verano, pierdan esa mayoría en el Parlamento canadiense. Pero ya para finalizar, José Luis, vamos a hablar un poquito de la Copa Mundial, porque Canadá pasa a la siguiente fase, aunque no logró ganarle a Suiza en el partido de ayer y quedar primero de grupo, pasa por primera vez en su historia.
Yo creo que en una disputa, Diana, de 48 selecciones en 12 Ujú, grupos, yo creo que el primer objetivo de una selección debe ser clasificar. Y ujú, Canadá lo ha conseguido. Obviamente, lo ideal es clasificar en primer lugar, lo que le hubiera dado la victoria o incluso el empate con Suiza en la jornada anterior. Sin embargo, no pudo, perdió, aún así clasificó. Lo más, digamos, lamentable para los canadienses de esta derrota es que pierde la localía por haber quedado en segundo lugar, tiene que desplazarse ahora hasta California y ujú. jugar a sus partidos siguientes en Los Ángeles, mientras que Suiza se quedará en Vancouver. Creo que ese es el tema que más, pensando en la hinchada canadiense, desde luego, Sí. ¿no? Deja triste es eso, ¿no? Pero ha clasificado y a partir de una fase eliminatoria, Diana, en la que pierdes, te vas a tu casa, ya no puedes escoger adversario, ya lo que pudiste hacer, lo hiciste, ¿no? Y si no pudiste más, ahí nomás quedó. Ujú. Yo te digo una cosa, la verdad es que ahora Canadá o cualquier selección que quiera avanzar no puede pensar ya más en adversario. No pudiste más, ahora el que te tocó, adelante, ¿no? Sí, por supuesto. Y se sabe ya con quién le tocaría jugar el domingo. Le tocaría jugar el domingo en Los Ángeles. Todavía no es un intrincado, están haciendo todos los cálculos posibles porque la FIFA en su reglamento pone con el segundo, tercero y pone 6 grupos ahí, ¿no? Todavía tiene que Yo esperarse hasta había, yo había, Sonte. yo había leído que podía ser Suráfrica, pero no sé si ya eso está Es una de las definido. candidatas, es una de Sí. las potenciales candidatas. Que no creas que es tampoco ayer Sudáfrica Ujú, le ganó a Corea, es decir, ujú. sorprendió Corea del Sur, todos pensaban que era la gran favorita y que pasaría clasificada junto a México y no, ahora tendrá que esperar porque con 3 puntos tiene todavía chance de ser un Ujú. tercer mejor calificado, pero Sudáfrica clasificó, la alegría de los hinchas era visible a la jornada anterior, la noche anterior, pero aún así yo creo que Canadá tendría posibilidad. Sí le toca a Sudáfrica, desde luego. Sí, le toca a Sudáfrica. Bueno, pero también tenemos que reconocer una realidad y es que Canadá tiene varios de sus principales jugadores lesionados o recuperándose de una lesión. Alfonso Davis terminó entrando en el último partido, pero no pudo hacer gran cosa. Él viene de una lesión larguísima. Tuvo que irse también Ismael con él, Con él, con él, que se rompió la tibia en el partido contra Qatar. Bombito se está recuperando también. O sea, estamos jugando con un equipo de jugadores en recuperación. ¿Eso cómo afecta, José Luis? para una selección que no tiene una plantilla tan fuerte, tan completa, es muy drástica es muy drástico perder jugadores como esos que has mencionado, ¿no? Equipos, por ejemplo, como Brasil, Argentina, que da la impresión, o varios equipos europeos, Francia, sobre todo España, en los que cambian un jugador y no prácticamente no cambia mucho el equipo, es decir, Ujú, tienen jugadores al mismo nivel o muy parecido, unas plantillas muy sólidas. El caso de Colombia, inclusive, es muy interesante porque cuando cambiaron, los que entraron, digamos, respondieron mucho mejor y consiguieron hacer el gol que ya estaba clasificado, pero el gol que necesitaban para hacer el 100%, 9 puntos de 9, tuvo que ver con la plantilla. No es lo que pasa con Canadá. Varias selecciones se resienten de eso, consiguen montar un buen equipo, pero si una de esas piezas falta, ujú. es difícil reponer. Y si son tres, perjudicas. Y yo creo que eso le va a pasar factura a Canadá, Diana. Sí, bueno, o sea que aunque no hayan ganado contra Suiza el miércoles, realmente es milagroso que hayan pasado al siguiente grupo Histórico. pero además teniendo tantos jugadores Claro, lesionados. claro, claro, claro. Vamos a ver qué sucede con nuestra segunda patria, pero solamente desear que le vaya de lo mejor. Ya no la veremos tan directamente, digamos, los que están en la costa occidental de Canadá, pero bueno, igual acompañar el proceso de ellos. Ojalá avancen un poquito más. Y de las selecciones latinoamericanas, ¿cuál ves con más probabilidades, José Luis? En estos momentos yo veo a Argentina y a Brasil, desafortunadamente latinoamericanas y a México, Mm, ¿no? Pero yo estaba pensando en instancias finales con todo respeto a México. Si ujú, México avanza 2 niveles más sería bastante bueno para ellos porque siempre se quedaban en el cuarto partido, es decir, clasificaban y después en el primer partido en eliminar. Históricamente no consiguió pasar de eso. En mi opinión, México podría avanzar un poco más esta vez, pero yo te decía de selecciones que podrían llegar a instancias finales. En ese sentido veo a Argentina con grandes posibilidades, a Brasil con posibilidades, se reivindicó bien ayer contra Escocia 3-0. Eh,
¿Por qué digo esto? Porque selecciones de las que esperábamos mucho, como Ecuador, le ha ido muy, pero muy mal. Qué pena da decirlo, en una selección que tiene grandes valores individuales. Uruguay, otra selección bicampeona del mundo, con gran prestigio, tampoco le ha ido bien y está luchando para clasificar. Entonces, respondiendo objetivamente a tu pregunta, Argentina, Brasil y un poco México. Bueno, pues ahí está la apuesta latinoamericana. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Debate. Nosotros vamos a hacer una pausa durante el verano porque ustedes saben que la política en Canadá baja bastante de intensidad en estos días. Hasta los diputados y el primer ministro se van de vacaciones, se van a tomarse una piña colada en la playa. Así que nosotros vamos a hacer una pausa, pero eso sí, nos reservamos el derecho de hacer una edición especial si pasa cualquier cosa importante en este país. Nosotros vamos a estar atentos para traerles las informaciones. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, Diana. Hasta la próxima.